Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido Jorge también, porque es un artista que se suma, un gran artista que se suma a esta casa y además nos ha honrado con traer obra inédita. O sea, estas máscaras que a muchos habrán sorprendido, algunos habrán visto algo, no es nuevo, es algo que se venís, una obra que venís trabajando hace tiempo, pero que bueno, que habla en cierto modo de lo que es la obra de Jorge, que siempre ha remitido en algún aspecto a lo secreto, ¿no? Estos ideogramas que creaste para tus obras, estas metáforas, esta poética que tiene el trabajo de tu obra, ¿no? Y ahora nos presenta unas máscaras, y ahora bueno, nos va a explicar por qué, si fue tan lúdico como decís o no. A ver, contanos un poquito. Gracias. No, gracias a vos. Sí, lúdico es, sí, tiene que ver mucho con mi historia. Creo que todo lo que ocurre en arte, en pensamiento en general, están enlazados con la vida de las personas. André Breton, que era el deudor de su pensamiento de psicoanálisis, freudiano en particular, decía que los primeros años de la infancia son los que marcan y determinan las obsesiones de una persona y lo que va a producir, ¿no? O sea, la infancia es la patria, decía. Yo de niño he disfrutado del carnaval, así que hay mucho de eso. Así que en 1992 un amigo, cuando estaba todo en efervescencia del festejo del quinto centenario, me trae de regalo un catálogo de una muestra que se hizo en Centro Recoleta y en Proa, y otro lugar más que no recuerdo, que tenía que ver con el arte de los locos, el arte popular brasileño. Y cuando abro, encontré máscaras y me fascinaron. Y recordé que de niño yo había tenido ese gusto y me llamaba mucho la atención de ver los antifaces y las máscaras hechas con elementos pobres, qué sé yo, engrudo, papel y algo de pintura. Hay cosas que son obsesiones de la cultura negra, la cultura india. O sea, hay gente que no lo interpreta así. Yo he tenido a veces conflictos por Facebook porque dicen como indio. Dice, bueno, sí, pero yo en 1974 leí un libro de Néstor Taboada Terán, un escritor boliviano que escribió un libro, escribió más de 100. El libro se llama Indios en Rebelión. Se autodefine como. Entonces, me pasó en 1997, cuando voy a hacer mi primera muestra en Estados Unidos, que me encontré con un grupo de mexicanos que estaban limpiando la galería, la alfombra, y solo hablaban español. Y entonces, bueno, yo no inglés hasta el día de hoy, no sé, me gusta el inglés, pero no puedo. Y le pregunté cosas y él me preguntó a mí y me dice, ¿hay indio? No, le digo, lo mataron a todos, y negro tampoco. La verdad que fue una inconsciencia, pero ahora revisando un poco sobre el origen de las clases populares, lo que me encuentro es que estamos todos mestizados y hay sí núcleos plenos, ¿no? Pero todo eso convive. Entonces recordé una lectura de los años 70, un escritor que me gustaba mucho, Jorge Amado, un libro que se llama Tienda de los Milagros, donde habla de todo el mestizaje brasileño. Hay gente que es aristócrata y niega su negritud, pero esto existe, ¿no? Bueno, así voy sosteniendo ese gusto que es más inconsciente que consciente, y después, bueno, le voy poniendo letra, voy poniendo palabras. Y hasta que empezó a aparecer estos dibujos que traje, tienen 20 años, el de la derecha en particular tiene como un inventario de todo lo que iba pensando, revisando, inclusive hay como un objeto abajo en el ángulo izquierdo inferior del cuadro que es un objeto erótico, que pensé también en aspectos como la sexualidad tampoco se nos cuenta, siempre vemos como algún artefacto incaico, qué sé yo, como una cosa pintoresca, ¿no? Que un señor esté bebiendo de un pene, chicha. Entonces, bueno, hay todo un inventario. Y todo eso es lo que me parece que constituye una máscara, y la máscara en realidad está afuera, la cultura enmascara nuestra realidad. La ciencia hecha a mano, por ejemplo,
a la idea de la existencia de la máscara, diciendo que esto lo puede ver cualquiera, googleando. Un día alguien toma la corteza de un árbol y ahí empieza a tratar de establecer un vínculo con lo sagrado, con lo que no comprende, con el misterio. Pero también puedo decir una hoja. ¿Qué puede decir? Lo que pasa es que la constitución de la materia, del árbol, hace que haya particulado. Quiere decir que los discursos son manipulados, ¿no es cierto? Puede ser que también, y que, de hecho hay tribus de África que se cubren con pasto, que hacen máscaras de vegetales. No puede llegar a nuestros días esas cosas, ¿no? También esta idea de cuando uno revisa esa cosa que nos fascina, la estética que se encuentra de hace millones de años en las cavernas, y debemos pensar también que hubo una evolución, si aquella persona que la imaginamos más próxima a un mono estaba produciendo un dibujo espectacular, un nivel de sensibilidad donde es difícil pensar que ese hombre era un bruto o un chimpancé o algo que no tuviera que ver con la alta cultura. Era un individuo sofisticado. Quiere decir que hay distintos momentos en la cultura y que nosotros vamos viendo que hay cosas que se ocultan. Se ocultan por cuestiones políticas. Conviene hablar de algo de una manera, y siempre hay un discurso cientificista que se impone. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque me parece que también a veces me ha pasado dentro de las artes plásticas difícil estar sosteniendo que uno produce algo que está más ligado a la artesanía que un objeto de la alta cultura. Bueno, hay una obsesión, una preocupación, algo que yo pongo ahí que tiene que ver con tratar de comprender quién soy, de dónde vengo. Y el enmascaramiento ocurre en todos los ámbitos. Si alguien ve en los catálogos qué es lo que yo pinto de insectos y vegetales. Los vegetales se enmascaran. Los insectos también, en general los animales también, un pavo real, un león, en general van desarrollando algo para producir cierta atracción. El enmascaramiento tiene que ver con establecer vínculos, pero también con la idea de ataque, de seducción, de apareamiento, dice. De hecho, este concepto lo incorporo ahora, pero ya lo venía yo pensando también en algunos dibujitos que hacía, porque está bien, bueno, estamos atravesados por la cultura judeocristiana y todos vemos las cosas con cierta picardía, así como, bueno, pero son cosas fundamentales. Las máscaras, en algún momento pensé también presentarlas de manera tal que alguien las tome y las pueda usar. Digamos, se puede modificar un poco el mecanismo, pero mi idea es que sean más documento que objeto utilitario, ¿no? Tienen una característica utilitaria, pero, para decirlo en términos más posmodernos, pero son cosas que yo produzco, son obras, son documentos, y las cosas que uno hace son complejas. Si uno se preocupa por indagar, se va a dar cuenta que cada vez que va abriendo una puerta, se abre otra y otra, y siempre vamos a estar como en orfandad, siempre vamos a sentir que nos falta algo más para comprender. Los niños juegan, yo jugaba de niño y inventaba cosas y me seducían. Me gustaban las armas, pero ¿qué armas? Me gustaba el arco, la flecha, la primaria. Hoy es distinto, ¿no? El chico anda con un aparato que no tiene... Claro, que sí, juega, claro, pero hay otro nivel, otro proceso de intelectualización distinto, donde, bueno, se produce lo que yo interpreto como un desenraizamiento, cosa que también se ve en muchos ámbitos de la estética, por el cine, tenemos dos personas ligadas muy ligadas al cine, donde se produce, y esto lo dice una cosa que comentaba, lo dice el sociólogo decano de facultad, Eduardo Gruner, ¿no? Dice que se produce hoy como el cine francés, pero lo que está por ahí exhibido no tiene que ver totalmente con una profundidad de comprensión, es más bien que tomamos la estética, ¿no? Se estetiza en realidad, ¿no? Si fuera estética sería más profundo.
Entonces, mi idea ha sido tratar de que se vea que lo que hago no está simplemente anclado en un capricho de hacer algo lindo. Me interesa más lo bello, y lo bello para mí está ligado a lo siniestro. Y lo siniestro es aquello que somos capaces de tolerar y que nos atrae. No tenemos una plena conciencia, pero vamos hacia ello. Entonces, cada vez que uno hace algo, produce algo, un cuadro, un objeto, no sé, crear una melodía también puede ser. Lo que se me ocurre que tiene que producirse es una indagación sobre esto. Que el objeto producido, además de documento de lo que pasa interiormente, constituya un espejo, una puerta que sea, una ventanita. Yo estoy de parte de lo que sucede en el arte contemporáneo. Sin embargo, no es que me mate ir a una bienal y encontrarme con montañas de tierra y cosas raras así, no sabes. Pero creo que hay algo importante que está sucediendo, que los artistas están empezando a hablar. Aunque sea un balbuceo, lo que el artista tiene que hacer es contar, porque si no cuenta él, cuenta como un niño, habla el papá. Entonces los artistas tienen que contar, tienen que decir o maldecir. Concepto que rescato del antropólogo Leopoldo Sea, filósofo, que rescata la figura de Calibán. Digo y mal digo porque quiero que me escuchen. O sea, hay que decir algo, porque si no, gana la institución. Y no son conceptos que yo estoy manejando solo hoy porque se me ocurre, son cosas que ya vienen siendo dichas desde el siglo XVII, que hay academias y hay gente que expresa. Entonces, Diderot decía eso. Entonces, creo que lo que sucede es que el sistema capitalista lo que hace es que se eclipse a la persona en su interior, gente de cine, se produce como una producción en serie. El sujeto produce un objeto y está en línea con ese objeto y marcha hacia algún lugar y tiene un protagonismo que durará un tiempo, pero su vida no importa a nadie. Sí tiene que importar la vida de las personas. ¿Acaso la poesía no interesa? Bueno, la poesía es singularidad plena. Lo que pasa es que ha sido dejada de lado también por la industria del libro. Hay infinidad de novelas, por ejemplo, ¿no? Pero yo era niño y había una diferencia entre literatura y poesía. La literatura, bueno, la literatura, pero quiero decir escritura, novelas y poesía. Ahora está todo en un bloque. Sí, conceptualmente se unen, pero en realidad la producción en poética es distinta, porque lo que está contando un sujeto es su necesidad inmediata de resignificar el mundo que resulta incómodo. Las máscaras son eso, más o menos. Una necesidad de contar cosas, de reubicar. Bueno, gracias. Es como la continuidad también del